Buenas noches, vamos a empezar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la convolución, ¿no? Pero antes vamos a repasar un concepto que es muy importante, bueno, en realidad es un teorema, ¿no? Que nos va a ayudar, bueno, nos va a ayudar a resolver ecuaciones diferenciales de coeficientes variables. Entonces, vamos a decir aquí lo siguiente. Es un teorema, se denomina el teorema del valor inicial. ¿Ya? El teorema del valor inicial. Entonces, ¿qué dice ese teorema? El teorema del valor inicial dice lo siguiente, que si tengo el límite cuando S tiende a 0 de S por Y de S, esto tiene que ser igual a Y evaluado en 0. Bueno, entonces, prácticamente este límite hace de que verifique que una función tenga transformada de Laplace, nada más, eso es lo que hace. En otras palabras, podemos decir aquí, sirve para calcular las constantes, ¿no? Para calcular constantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vamos a resolver alguna ecuación diferencial mediante Laplace, y si no tenemos condiciones, entonces me va a generar más una constante C, digamos, ¿no? Entonces puedo calcular esa constante C con esta expresión, con ese teorema del valor inicial. Pero aquí les puedo adelantar, generalmente la mayoría de los casos siempre va a ser cero esa constante. Ya por lo menos en este curso vamos a tener como el valor de esa constante a cero y eso lo vamos a demostrar. Pero bueno, no nos adelantaremos en esa parte. Bueno, entonces, habíamos indicado que vamos a resolver ahora ecuaciones diferenciales de coeficientes variables y estas son las más recurrentes, ¿no? Porque aquí ya hay una simbiosis, digamos, de lo que son la transformada de Laplace, así también la transformada inversa, el teorema de la convolución, transformada de funciones especiales. Entonces, es por eso que es importante conocer este tipo de solución de ecuaciones. Entonces, vamos a aprender eso con un ejercicio inicialmente, ¿sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Es de un examen, vamos a ver de qué examen es. Este es del 2014, miren, este es del 2014, ¿no? Entonces vamos a ver cómo procedíamos, ¿no? En la solución de este ejercicio. Bueno, vamos a empezar, a ver, vamos a copiar eso en esa parte. Y dice lo siguiente, utilizando la transformada de Laplace, resolver esta ecuación diferencial. Entonces podemos ver las características que tiene esta ecuación diferencial. A simple vista ya se puede observar que es una ecuación diferencial de coeficientes variables, ya que el coeficiente de la segunda derivada de y es t, como se puede ver, ¿verdad? Entonces ahí ya tendríamos que aplicar otra transformación, ¿sí? Otro tipo de transformación. Bueno, entonces es una ecuación diferencial de segunda orden y es de coeficientes variables. Eso tengo en primera instancia. A continuación tengo que ver cuántas condiciones iniciales requiero para resolver esta ecuación diferencial. En este caso necesito dos, ¿verdad? Porque es una ecuación de segundo orden. Y evidentemente tengo esas dos. Además de que están en el origen. Se puede ver claramente que X, bueno, T sub 0 y T sub 0 están ubicadas en el origen. Perfecto. Entonces puedo resolver esta ecuación diferencial. Pero antes vamos a recordar una transformación que ya hemos visto. Y es la transformación de una variable t elevado a un exponente multiplicada por una función. Si recordamos, la transformada de t a la n por una función f de t cualquiera, esta va a ser igual a la siguiente expresión. Va a ser menos 1 a la n, la derivada enésima respecto de s, de la transformada de Laplace de f de t. En este caso, la transformada de Laplace de f de t viene a ser f de s. Bueno, entonces aquí podríamos decir algo muy importante. Para resolver ecuaciones diferenciales de coeficientes variables, tenemos que conocer este teorema, que es muy importante, el teorema del valor inicial, y también la transformada de esta expresión. Porque miren, siempre voy a tener lo que es la variable t en ecuaciones diferenciales de este tipo, y con esto voy a poder transformar. Entonces, requiero siempre esos dos elementos, ¿no? Para poder resolver esta ecuación diferencial. A continuación, vamos a transformar la ecuación diferencial. Entonces, decimos que transformamos en ambos miembros. Bueno, al transformar en ambos miembros, se obtendrá lo siguiente. La transformada se va a distribuir, ¿no? Vamos a hacerlo por pasos. Vamos a distribuir al primer sumando, que es t por la segunda derivada de y, menos dos veces la transformada de la primera derivada de y,
más 2 veces la transformada de y. Bueno, ese 2 puede salir también del segundo miembro. Y tenemos la transformada de t cubo. Nada más. A continuación vamos a desarrollar cada transformación. Entonces, aquí podemos ver que vamos a aplicar esta transformada que hemos escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una expresión t, en este caso está elevado a la 1, y aquí tenemos una función de t, claro, mire, aquí está como derivada, pero esta también sigue siendo una función que depende de t, la segunda derivada de y respecto de t. Entonces, vamos a aplicar esta transformada. ¿Qué me dice la transformada? Bueno, primeramente tengo que ver el exponente de t, en este caso es 1. Por lo tanto, anotamos menos 1 a la 1. La primera derivada va a ser, porque el exponente es 1, la derivada de primer orden de la transformada de Laplace de la función f de t. En este caso, mi función f de t viene a ser y de segundo orden. Por lo tanto, escribimos la transformación de la derivada de segundo orden. Esta es s cuadrado por y de s menos s y en 0 menos y' 0. A continuación, vamos a transformar, ¿no? Pero podemos decir aquí que aún va a faltar trabajo que hacer en este primer sumando, ya que tenemos que reemplazar condiciones iniciales y luego tenemos que derivar, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a transformar ahora lo que es la primera derivada de y. Entonces, un momento. Bueno, entonces si queremos transformar la primera derivada de y, ya conocemos, ¿no? La transformada de la primera derivada de y es s por y de s menos y en 0. Esa es la primera derivada. Nada más. Más, ahora, la derivada, perdón, la transformada de y. En este caso, y de s nada más, ¿no? Y de s igual. Tenemos 2 y sabemos que la transformada de t cubo, en este caso va a ser 3 factorial. Estamos usando la tabla. 3 factorial sobre s elevado a la cuarta sería, ¿no? Bien. Bueno, a continuación, ¿qué se va a hacer? Tenemos que reemplazar condiciones iniciales. Entonces vamos a hacer el reemplazo de las condiciones iniciales. Pero para mi suerte, en este caso, todas están en 0, ¿no? Entonces esta va a ser 0. La voy a marcar con otro color, ¿no? Para cada condición. Esta también se va a transformar en 0. Así también esta. Todas son 0. Perfecto. Entonces, miren, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Pero ¿qué me falta en este primer sumando? Debo derivar, me está diciendo, debo derivar todo esto. Debo derivar, pero al reemplazar las condiciones iniciales, esto es 0 y esto es 0. Por tanto, debo derivar simplemente este producto, el producto de s cuadrado por y de s. Vamos a aplicar entonces la derivada respecto de s en ese producto. Tenemos negativo, entonces derivamos. ¿Cómo se deriva un producto? Derivamos la primera expresión, la derivada de s cuadrado viene a ser 2s. Mantenemos el segundo factor, que es y de s más derivamos, mantenemos, ¿no? El primer factor y derivamos el segundo factor. En este caso, la derivada de y de s respecto de s la podemos escribir como y' de s, nada más, ¿no? Porque lógicamente estamos derivando respecto de s. Nada más, ¿no? Entonces ya hemos derivado esto, ¿sí? Ya se ha derivado. Ahora vamos a anotar lo que me quedaría, ¿no? Aquí se tiene más 2s por y de s más 2y de s. Igual. 3 factorial, sabemos que es 6. 6 por 2 es 12. Entonces se tiene 12 sobre s cuarta. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? De acuerdo al análisis que hemos hecho para ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, los pasos para la solución eran, por ejemplo, primeramente transformar, reemplazar condiciones iniciales y despejar lo que es y de s. Pero en este caso tenemos que aplicar el mismo procedimiento, podríamos decir. Tenemos que despejar también y de s. Pero para las ecuaciones de coeficientes variables, siempre me van a generar otra ecuación diferencial para poder despejar y de s. Y es el caso que ha ocurrido en esta ecuación diferencial. Observen, como tenemos una ecuación diferencial de coeficientes variables, porque aquí hay una t, entonces miren que y de s se encuentra derivada. ¿Eso qué significa? Significa que hemos obtenido una ecuación diferencial en y. Y tenemos que despejar lo que es y de s. Entonces, aquí siempre me va a generar una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, esto podemos generalizar. Si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden en la ecuación original, entonces me va a generar una ecuación diferencial de primer orden. Claro, si es una ecuación de coeficientes variables. Si tenemos una ecuación diferencial de tercer orden de coeficientes variables, entonces la ecuación que me genera es de segundo orden. Si es de orden n, la ecuación original, la que voy a generar es de orden n-1.
Pero para fines prácticos y académicos, entonces, siempre van a proponer una ecuación de segundo orden, ¿no? Para que me genere una ecuación de primer orden. Pero la generalización es la que les he explicado. Bueno, entonces tenemos que despejar y de s. ¿Y cómo despejamos y de s? Resolviendo la ecuación diferencial. Vamos a ver qué tipo de ecuación diferencial hemos obtenido. Siempre van a generar dos tipos de ecuaciones diferenciales nada más. Una va a ser lineal y otra va a ser de variables separables. En este caso vamos a estar en una ecuación diferencial lineal y más adelante vamos a ver el caso cuando tenemos una ecuación diferencial de variables separables. Entonces vamos a simplificar primeramente. Podemos simplificar 2s y de s con 2s y de s porque son de signos opuestos. Entonces lo que queda a continuación es menos s cuadrado por y' de s más 2y de s igual a 12 sobre s cuarto. Y como pueden ver, es una ecuación lineal. Vamos a normalizar la ecuación diferencial. Para ello vamos a multiplicar por el negativo. Entonces, si multiplicamos por el negativo, ya estaríamos normalizando la ecuación diferencial. Bueno, además de que tengo que dividir, ¿no?, entre s cuadrado. ¿Sí? Entonces, para normalizar, dividimos entre menos 1 sobre s cuadrado. Aplicando esta división en ambos miembros, lo que se obtiene es y' de s menos 2 sobre s cuadrado por y de s igual menos 12s a la sexta. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Hemos obtenido una ecuación diferencial lineal. Miren, esta es la ecuación 1. Es una ecuación diferencial lineal. El procedimiento más habitual, o el procedimiento habitual para resolver este tipo de ecuaciones, es, como sabemos, ya, pero aquí creo que estoy haciendo algo mal. A ver. No, en realidad, a ver, esto se ha simplificado. Vamos a verificar esto. Creo que aquí me he confundido. Ya, esto se va a simplificar, ¿no? Menos 2s. A ver, veamos nuevamente. Creo que esto está mal. A ver, voy a verificar. Si hay alguna observación, la van a hacer. Ya, primero transformamos esto, ¿no? Se ha transformado. Perfecto. Ya, aquí hay un error, miren. Me he equivocado en el signo, ¿sí? Me he equivocado en este signo. Observen el signo de menos 2y'. Es negativo. Sí, es negativo. Entonces aquí no lo he mantenido, es negativo. Lo había transformado en positivo. Vamos a corregir eso. ¿Ya? Entonces ahí tengo un negativo. Aquí también tengo un negativo. Bien, son negativos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Si son negativos, bueno, no se van a simplificar, creo, ¿no? No se van a simplificar. Lo que se va a tener es lo siguiente, si aplicamos eso. A ver, vamos a corregir esa parte porque el signo no lo he tomado en cuenta bien, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tendríamos menos 2s menos 2s. Eso sería igual a menos 4s. Menos 4s más 2. Más 2 por y de s. Y el segundo miembro se mantiene como 12 sobre s cuarta. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que normalizar. Para normalizar a toda la expresión, vamos a dividir entre menos s cuadrado. Bueno, entonces la ecuación diferencial no va a ser esta, ¿no? Va a ser de otra forma. Entonces la ecuación vendría a ser de la siguiente manera. Vamos a tener en primer lugar y' de s. ¿Ya? Y aquí tendríamos 4s. Vamos a escribir 4s más 2 sobre s cuadrado. Ahora sí, ¿no? Esa sería la expresión. Y de s igual a menos 12 sobre s a la sexta. Bien, esta es la ecuación lineal. Ya había un pequeño error, ¿no? Entonces, esta va a ser la ecuación 1 y es una ecuación lineal, como se puede ver. El método que vamos a aplicar va a ser el método del factor integrante. Entonces, para el método del factor integrante, debo reconocer la función p de x. Y p de x siempre va a ser el coeficiente de y de s. Sí y solo si el coeficiente de y' sea 1, es decir, que sea normalizado, ¿no? Por eso hemos normalizado. Bueno, entonces, recordamos. Aquí me está faltando también el negativo. Miren, no es positivo, esto es negativo, porque estoy factorizando un negativo. Bien, entonces el factor integrante es el siguiente. Recordamos, mu de x es igual a e elevado a la integral de p de x, diferencial de x. Esa es la forma del factor integrante. Entonces reemplazamos los datos que tenemos. Tenemos e elevado a la integral de p de x. Pero esta p de x, para que sea integrable más rápidamente, vamos a distribuirla.
cada sumando. Entonces tendríamos 4 sobre s en el primer lugar, ¿no? En el primer término. Menos 2 sobre s cuadrado. Entonces vamos a integrar. Tenemos la integral de 4 sobre s es 4 el neperiano de s. La integral de menos 2 sobre s cuadrado viene a ser más 2 sobre s nada más, ¿no? A ver. Sí, está bien. Sería de esa forma, ¿no? Negativo por negativo positivo. Esto lo tenemos que simplificar a la expresión más reducida. Entonces, reduciendo tendríamos entonces este 4 puede subir al argumento, ¿no es cierto? Como exponente de s. Entonces tendríamos el neperiano de s cuadrado por e elevado a la 2 sobre s. De tal manera de que el resultado final sea s cuadrado, no, 4 sería eso, ¿no? No es 2. Esto es 4. Esto es 4, entonces lo que me quedaría es s cuarta por e elevado a la 2 sobre s. Nada más, ya tenemos entonces el factor integrante. Recordamos que siempre se tiene que simplificar el factor integrante, porque si no la integral se va a complicar cuando multipliquemos a la ecuación 1. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso va a ser multiplicar el factor integrante a la ecuación diferencial 1, de tal manera que se aplique en ambos miembros, ¿no? Entonces, voy a copiar directamente esto. A ver, en el primer miembro tenemos esa expresión multiplicada por esta, ¿no? De la ecuación 1. Entonces copiamos eso. Ahí se va a multiplicar. Se multiplica. Igual. Entonces esta expresión también va a multiplicar a lo que es el segundo miembro. Si multiplicamos tendríamos la expresión menos 12 sobre, a ver, s cuadrado, ¿no? Sobre s cuadrado por e a la 2 sobre s. Nada más. Eso es lo que se obtiene. A continuación, el primer miembro, perdón, se sabe que es la derivada de un producto. La derivada respecto de ese del factor integrante, que en este caso es esta expresión, s cuarta por e elevado a la 2 sobre s por la variable dependiente. En este caso la variable dependiente de la ecuación diferencial es y de s. Y de s igual a, bueno, esto se cierra, ¿no? Entonces es eso nada más. Bueno, es necesario comprobar, siempre va a ocurrir eso. Factor integrante por la variable dependiente. Igual a menos 12 sobre s cuadrado por e a la 2 sobre s. Bien, miren, para poder integrar vamos a multiplicar por el diferencial de s para poder separar variables. Entonces, si multiplicamos por ese diferencial, lo que me quedaría simplemente es el diferencial de esta expresión nada más, ¿no? Vamos a copiarla. Diferencial de ese producto. Y ya está, ¿no? Le va a quedar eso. Igual a el segundo miembro, es decir, esta expresión, pero ya multiplicado por el diferencial de s. Bien, ¿qué se hace ahora? Tenemos que integrar, entonces vamos a integrar. Para integrar, aplicamos el símbolo de integral en ambos miembros y tendríamos la integral de esta expresión. Bueno, en realidad voy a copiar esto. Va a ser la integral de la misma expresión, entonces vamos a copiar. Tenemos eso y estamos aplicando aquí la integral. Nada más. Bien, la integral primera del primer miembro es inmediata. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se integra la del segundo miembro a continuación. Entonces la del primer miembro siempre es fácil. La del segundo miembro requiere un poco más de trabajo. Generalmente, ¿no? Bueno, a ver, de la primera vamos a tener, es como si se simplificara, ¿no? El diferencial con el símbolo de la integral. Entonces se tiene s cuarta por e elevado a la 2 sobre s por y de s. Sería ese el resultado del primer miembro. Ahora en el segundo, aquí no está tan difícil de ver que un cambio de variable puede ser 2 sobre s, porque la derivada va a estar aquí, miren. La derivada de 2 sobre s sería menos 2 sobre s cuadrado. Aquí tengo ese cuadrado y ahí en el numerador me faltaría simplemente un menos 2, pero eso se puede construir. Entonces vamos a hacer eso para esa integral. Entonces aquí mismo vamos a hacer el cambio de variable. Decimos, bueno, aquí. Entonces el cambio de variable va a ser el siguiente. M que sea igual a 2 sobre s. Entonces su diferencial es el siguiente, es el diferencial de m igual a menos 2 sobre s cuadrado. Bien, necesito menos 2, entonces aquí tengo un menos 12. Eso lo puedo descomponer como menos 2 por 6. Por lo tanto, un 6 puede ser extraído y me estaría quedando menos 2 sobre s cuadrado. Pero aquí me falta un diferencial de s, ¿no? Entonces, menos 2 sobre s cuadrado por el diferencial de s negativo es el diferencial de m. Diferencial de m.
Y tenemos e a la 2 sobre s. Entonces, 2 sobre s es m. Por lo tanto, esto sería e a la m nada más. Bien, entonces miren que de esa manera se ha podido realizar el cambio de variable, ¿no? Para poder integrar de forma sencilla. Entonces, esto que es igual, la integral de e a la m simplemente va a ser e a la m. Nada más. Entonces, esto lo vamos a poner abajo para que no sea confuso, ¿no? Es eso. Más una constante. Más una constante. Pero retornamos el cambio de variable. Entonces, se tiene 6 por e elevado a la m, pero m es 2 sobre s. Más una constante. Entonces, la igualdad que se tiene ya es esta, miren. Es esa, ¿no? Bien, pero ¿cuál es el objetivo de resolver esta ecuación diferencial? De poder despejar lo que es y de s. Entonces, ya se puede observar que podemos aislar a y de s. Entonces, para poder aislar a y de s, vamos a multiplicar a todo por s a la menos 4 por e a la menos 2 sobre s. De tal forma de que y de s ya está aislada, ¿no? Entonces, y de s es igual a ver, si aplicamos ese producto, ¿qué es lo que tendríamos? 6 sobre s cuarta en el primer sumando. Más c, sí, c por e a la menos 2s, puedo escribirlo así, sobre s cuarta, ¿no? Bien. Entonces, observen, ya está despejada lo que es y de s. Muy bien. Entonces, el procedimiento que hemos aplicado para las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes es similar, ¿verdad? El procedimiento para este tipo de ecuaciones, pero el problema es resolver la ecuación diferencial. Y siempre me va a generar una ecuación diferencial de primer orden, cuando la ecuación diferencial es de segundo. Pero ¿cuál es el problema? Una vez que ya hemos despejado y de s, hay que aplicar el teorema del valor inicial. ¿Para qué? Para calcular esta constante. Entonces, para poder calcular esta constante, hay que aplicar ese teorema. Pero como ya les he mencionado, siempre me va a generar cero, ¿no? Por lo menos para este curso, estas constantes tienen que generarme cero para que esta transformación o esta transformada inversa esté representada en términos de funciones elementales. Porque, observen, si tratamos de antitransformar esto, no se va a poder, ¿no es cierto? Entonces, siempre me va a generar cero. ¿Qué decimos entonces? Ahora decimos, calculamos la constante c, ¿no? Con el teorema del valor inicial. Y vamos a recordar, este es el teorema del valor inicial. Entonces, ese es el teorema del valor inicial. Vamos a reemplazar aquí, vamos a reemplazar en esta igualdad lo que tenemos, ¿no? Para poder despejar c. Entonces, reemplacemos. A ver, tenemos el límite cuando s tiende a 0, ¿de qué? De s, dice, ¿no? S por y de s. Entonces, s por y de s. Y de s es todo esto, como pueden ver. Eso es y de s, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar por s. Límite cuando s tiende a infinito de s por y de s. Pero y de s es todo esto. Perfecto. Esto lo voy a borrar, porque no tiene nada que ver ahí. Ya. Igual a y en 0. Miren, y en 0, ¿de dónde voy a extraer ese dato? Ese dato lo vamos a extraer de las condiciones iniciales. En este caso me dice que y en 0 es 0. Entonces, ahí está, ¿no? Ahora, de esta igualdad, debo despejar lo que es c. Bueno, entonces, para poder despejar, primero vamos a anotar el límite cuando s tiende a infinito. Bueno, entonces, esta s se va a distribuir, ¿no? Se distribuye. Tenemos 6 sobre s cubo más c por e a la menos 2 sobre s sobre s al cubo igual a 0. Perfecto. Bien, entonces vamos a evaluar. Observen, el límite, por propiedades del límite, se va a distribuir acá sumando. Para el primer límite vamos a tener 6 sobre infinito al cubo. Infinito al cubo es infinito. 6 sobre infinito es 0. 0 más. Bueno, entonces este límite se va a distribuir también a esta constante c como así también a esta expresión. Entonces tendríamos el límite cuando s, eso lo voy a borrar un momento. Sería así, el límite cuando s tiende a infinito de c por el límite cuando s tiende a infinito de esa misma expresión, e a la menos 2 sobre s cubo igual a 0. Esto lo voy a borrar porque es 0, miren, nada que ver, ¿no? Está escrito ahí. Perfecto, miren, entonces aquí se cumple. Aquí vamos a aplicar un axioma de los números reales. Si tengo dos números que están multiplicados y están igualados a 0, entonces, ¿qué dice esto? Que esto se cumple si y solo si cuando a es 0 o
b es igual a 0. Entonces, aplicando este axioma de los números reales, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Antes, miren, antes de aplicar esto, vamos a hacer algo más para que se vea mejor. El límite de una constante es otra constante. Entonces, vamos a escribir c por todo eso, ¿no? Entonces, c por todo eso. Ahí está. Entonces, vamos a copiar. Lo he borrado, ¿no? Un momento. Ya. Ahora sí, entonces, esto lo vamos a multiplicar. El límite de una constante es una constante multiplicado por todo eso. Entonces, aquí tengo, miren, un factor y tengo otro factor. Entonces, ¿cuál me interesa? Me interesa este factor. Entonces, este factor va a ser 0, ¿no es cierto? Porque según este axioma, uno debe ser 0, ¿no? Entonces, puede ser este o puede ser este. En este caso, me conviene que sea este. Entonces, c es igual a 0. Y vean que se cumple lo que les había indicado, ¿no? Que el valor de c siempre va a ser 0. ¿Ya? Perfecto. Entonces, como c es 0, voy a reemplazar en esta expresión. Entonces, aquí decimos, esta va a ser la ecuación 2. Entonces, en 2, ¿qué es lo que pasa? Si reemplazamos en 2, simplemente, bueno, esto se va a anular, porque es 0, ¿no? Y me quedaría 6 sobre ese cubo. Entonces, se tiene y de s, que es igual a 6 sobre ese cubo. Pero miren, 6, ¿cómo lo puedo ver? Como 3 factorial sobre s. Y 4 lo puedo ver como 3 más 1. A continuación, aplicamos la transformada inversa. Aplicando la transformada inversa, entonces tendríamos y de t. Y de t y es igual a ¿qué? La transformada inversa de 3 factorial sobre s elevado a 3 más 1 es t cubo. Esta sería entonces la solución de la ecuación diferencial. Bien, de esa manera entonces se tiene que proceder. Tienen que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Con el valor de la constante. No es necesario, de hecho, hacer esto, ¿sí? Si quieren, pueden decir, y esto es válido en un examen, por el teorema del valor inicial, la constante c. O otra forma de poder refutar este resultado podría ser para que exista la transformada inversa, c tiene que ser 0. Cualquiera de estas dos formas, ¿sí? En el caso de que quieran calcular analíticamente, haciendo cálculo, mejor dicho, no analíticamente haciendo el cálculo, es anotar, ¿no? El teorema del valor inicial, que es este, reemplazar, como hemos visto, y luego ya trabajar con lo que son los límites, ¿no? Pero no es necesario. Yo les recomiendo que vamos a perder el tiempo haciendo esto y directamente podrían poner que es 0, ¿no? Por el teorema del valor inicial. Bien, eso es lo que se hace entonces en las ecuaciones diferenciales de coeficientes variables. Ahora, para las ecuaciones de este tipo, de coeficientes variables, existen dos casos. El primer caso, cuando me genera, como hemos podido ver, una ecuación lineal, como en este caso, ¿no? Pero hay otro caso, ¿sí? Hay otro caso cuando me va a generar una ecuación diferencial de coeficientes, perdón, una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, en ese tipo de ecuaciones, no tengo que resolver la ecuación diferencial, tengo que trabajar con la convolución. ¿Y por qué no tengo que resolver esa ecuación diferencial? Porque va a ser bien complicada de poder antitransformar. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, ¿ya? Entonces, este sería un primer ejercicio, ¿no? Que hemos visto. Vean, la solución era bien simple. Vamos a ver ahora otro, donde vamos a aplicar entonces, bueno, vamos a ver, mejor dicho, el segundo caso, ¿no? De este tipo de ecuaciones. A ver, vamos a ver entonces, vamos a resolver también uno de examen. Este, por ejemplo, a ver, es del examen 1-2016. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Es el segundo caso de este tipo de ecuaciones. Bien, vamos a ver. También, miren, es una ecuación diferencial de coeficientes variables. El coeficiente de la segunda derivada de y es t y el coeficiente de y es t. Y además, observen, aquí solamente me han dado una condición inicial. Como la ecuación diferencial es de segundo orden, entonces aquí me están dando una nada más. ¿Y eso está bien? Claro que no. Deberían haberme dado dos, en teoría, ¿no? Pero si no me han dado es porque no es necesario ese valor de esa constante, ¿ya? Y vamos a demostrar eso en el procedimiento. Van a ver que no va a ser necesario. Pero en caso de que solamente les den una,
podrían asumir otra, ¿ya? Podríamos decir lo siguiente, como no me han dado, asumimos que y' en 0 va a ser una constante, lógicamente, no tiene que ser un valor numérico, entonces que sea la constante k, vamos a asumir, pero van a ver que la solución no va a estar en términos de k, de una u otra forma va a desaparecer, generalmente desaparecen en la derivada, entonces vamos a demostrar eso. Perfecto, ya tengo las dos condiciones iniciales. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Vamos a transformar, pero aquí se puede ver en el segundo miembro que el seno de t menos ese desfase no puede ser transformado, porque no conocemos la transforma del seno de t menos algo o más algo, solo conocemos la transforma del seno de t. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que transformar esta expresión. Y bueno, transformando seguramente me va a generar, a ver, vamos a dar una vuelta media vuelta estaríamos dando, ¿no? 180, entonces sería menos seno de t, pero se puede demostrar, no es necesario saber las identidades de rotación. Entonces, si tenemos el seno de t menos pi, el resultado desglosado viene a ser seno de t por el coseno de pi menos el seno de pi por el coseno de t. Bueno, sabemos que el seno de pi es 0, ¿no? Esto es 0. Y el coseno de pi, si el coseno de 0 es 1, el coseno de pi es menos 1. Entonces, evidentemente el resultado es menos seno de t. En consecuencia, vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, decimos t por y de segundo orden más 2 veces y' más t por y. Y eso es igual a menos el seno de t. Bien, entonces ya podemos transformar esta expresión. Vamos a aplicar la transformada de Laplace para transformar en ambos miembros. Tendríamos la transformada de t por y de segundo orden, más 2 veces la transformada de y' más la transformada de t por y igual a menos la transformada del seno de t. A continuación tenemos que desarrollar las transformaciones que se tienen, tanto en el primer y segundo miembro. Pero aquí vamos a decir algo importante, miren, aquí estamos topándonos con la forma t por una función, aquí también, t por una función. Entonces, vamos a aplicar la transformación que ya hemos explicado, ¿no? Esta siempre se va a usar en ecuaciones diferenciales de este tipo, ¿no? Con coeficientes variables. Entonces, vamos a recordar esto, lo voy a escribir ahí para recordar nada más. Entonces, en la primera transformada esta sería t y el grado es 1, es decir, n es 1 y la función sería la segunda derivada. Entonces, según la fórmula tenemos menos 1 a la n que es 1, entonces 1 nada más. La primera derivada, porque el exponente es 1, respecto de s, de la transformada de la expresión f de t. Entonces, la transformada de la segunda derivada de y es s cuadrado por y de s menos s y en 0 menos y' en 0. Muy bien, es eso, ¿no? Más 2 veces la transformada de y'. Entonces, la transformada de y' es s por y de s menos y en 0. Más, aquí también vamos a aplicar la transformada de esta expresión. Entonces, decimos menos 1 a la 1 por la primera derivada respecto de s de la transformada de y. La transformada de y es y de s. Igual a menos, y según tablas, la transformada del seno de t es 1 sobre sobre s cuadrado más 1. Perfecto, entonces ya hemos desarrollado las transformaciones. A continuación tenemos que reemplazar las condiciones iniciales. Sabemos que y en 0 es 0, entonces esto sería 0. También sabemos que y' en 0 nos hemos dado un valor que es k, es una constante cualquiera, ¿no? Entonces es k, digamos. Vamos a asumir eso. Y y en 0 es 0, también aquí aparece. Bien, nada más. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que derivar, ¿sí? Vamos a derivar, porque aquí tenemos la primera derivada y la primera derivada. Entonces vamos a proceder a derivar. Aquí tenemos menos. Y miren, aquí tendría simplemente s cuadrado por y de s, esto es 0, menos una constante. Pero la derivada de una constante es 0. Entonces vean que no era necesario por eso que me den de información la condición inicial de la primera derivada en 0, porque se simplifica, es decir, que no es relevante ya que al derivar se transforma en 0. Bueno, entonces con esas indicaciones vamos a derivar. Entonces tendríamos la derivada de un producto, ya sabemos cómo se deriva esta expresión. La derivada de s cuadrado por y de s es 2s por y de s más s cuadrado por y' de s. La derivada de una constante es 0, entonces no escribimos nada. Tenemos eso, por una parte. Más
2 veces S por Y de S. Menos, aquí se tiene lo que es menos la derivada de Y de S es Y', entonces menos Y' de S. Y esto es igual a menos 1 sobre S cuadrado más 1. Bueno, entonces el objetivo, como ya sabemos, es despejar Y de S. Previamente vamos a simplificar un poco. 2S por Y de S se simplifican con menos 2S Y de S. Por lo tanto, ¿qué es lo que me quedaría si factorizamos menos Y' de S? Aquí tengo Y' de S y aquí tengo Y' de S. Entonces voy a factorizar un negativo y S cuadrado más 1 por Y' de S, y esto es igual a menos 1 sobre S cuadrado más 1. Puedo mandar a dividir, ¿verdad? Entonces, si mandamos a dividir, tendríamos menos Y' de S. Enseguida se van a dar cuenta por qué no estoy anulando los signos negativos. Menos 1 sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Bien, y observen, es el caso del que les he hablado. El primer caso, ¿cuál es para este tipo de ecuaciones? Es cuando tengo una ecuación diferencial lineal, como se puede ver. Entonces, la ecuación lineal no me queda de otra que resolver la ecuación diferencial lineal y usar el teorema del valor inicial para poder calcular la constante C, que siempre me va a generar 0, como les he explicado. Y el segundo caso es este ejercicio. Miren, cuando me genera una ecuación diferencial de variables separables. Esta es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, ¿qué he mencionado previamente a la resolución de este ejercicio? Que no se debe resolver la ecuación diferencial. ¿Por qué? Miren, digamos que estamos resolviendo, ¿ya? De que no conocemos la convolución y vamos a resolver la ecuación diferencial. ¿Esto cómo lo voy a escribir? dy de s sobre diferencial de s, pero ese diferencial de s va a pasar a multiplicar como 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado diferencial de s. Entonces, esto tengo que integrar para despejar y de s. Integramos y tendría y de s en el primer miembro. ¿Qué voy a hacer en el segundo miembro? Miren, aquí ya se complica. En primer lugar, tengo que integrar. ¿Cómo integramos esto? Sustitución trigonométrica. Es igual a tangente de tita. Diferenciamos, diferencial de s, secante cuadrado de tita. Entonces, reemplazamos 1. A ver, aquí vamos a tener tangente cuadrado más 1, eso es secante cuadrado. Secante cuadrado al cuadrado es secante cuarta, ¿no? Secante cuarta de tita. Diferencial de ese secante cuadrado de tita, diferencial de tita. Se van a simplificar. Se va y aquí me queda 2 nada más. Entonces me quedaría la integral de 1 sobre secante cuadrado. La integral de, bueno, ¿esto cómo lo vamos a ver? 1 sobre secante cuadrado lo veríamos como coseno cuadrado de tita. Diferencial de tita. Tenemos que integrar. Aquí utilizamos lo que es las identidades de linealización. Entonces, un medio de la integral de 1 más el coseno doble de tita. Perfecto. Integramos. Un medio, tenemos tita más un medio del seno doble de tita más una constante. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos el cambio de variable. Hay que construir un triángulo. En este caso es tangente de tita, es decir, S1 y aquí S cuadrado más 1. Igual a un medio. Entonces, a ver, tita, ¿qué sería igual? Arcotangente de S. Arcotangente de S más un medio. El seno de 2 veces tita. Entonces aquí ya más complicado, ¿no? Entonces el seno doble de tita sería 2 veces seno de tita. Entonces aquí 2 veces seno de tita. Entonces 2 por el seno de tita. El seno de tita sería S sobre raíz de S cuadrado más 1. Coseno de tita sería 1 sobre S cuadrado más 1. Listo, es eso, miren. Y de S, lo hemos hecho rápido, ¿no? Es todo esto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo que antitransformar. Pero conocemos la transformada inversa del arcotangente de C. Conocemos la transformada inversa de un radical. Entonces, vean, claro, se puede calcular con ciertos artificios para generar transformadas inversas. Pero no sería lo ideal, ¿no es cierto? Porque, miren, en primer lugar, la integración aquí es un poco larga. Lo he hecho rápido, ¿no? Pero es un poco larga. ¿Y qué pasaba si esto hubiera sido un poco más complejo? Entonces, la integral se iba a transformar en una función más complicada. Y en segundo lugar, si es que he logrado integrar esta función, miren lo que me ha generado. Me genera en función de arcotangentes, en fracciones, con radicales. Claro, tiene transformadas inversas, pero por tablas esto no se puede transformar. Hay que conocer ya otro tipo de artificios, ¿no? Entonces, no es viable resolver la ecuación diferencial, como les he mencionado, porque me voy a topar con este tipo de situaciones. Lo ideal, esto lo voy a borrar, es aplicar el teorema de convolución en su forma inversa. Entonces, vamos a ver ahora cómo vamos a aplicar el teorema de convolución. Miren lo siguiente. Esto lo voy a dejar así, pero esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Esto lo puedo escribir como menos
la derivada de y de s respecto de s, porque el objetivo es despejar y de s. Aquí tenemos menos 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces les explico aquí lo siguiente, miren. En primer lugar, ¿cómo voy a antitransformar esto? Vamos a recordar la transformada de esta expresión, de esta. Entonces, bien, según esto, decimos lo siguiente. ¿Qué pasará si n es 1? Entonces podría tener la transformada de t, y f de t va a ser y de s, ¿ya? Entonces, que sea y de s. Entonces, según esto, ¿qué sería? Miren, voy a tener menos 1 a la 1, porque el exponente es 1, menos además, ¿no? Y aquí tendría la derivada respecto de s, de f de s, y esto lo puedo ver como y de s, en este caso, ¿no? Porque estoy transformando para y de s. Entonces, vean lo que ha pasado aquí. Esto es igual a esto. Entonces, la transformada inversa de esto vendría a ser t por y de s. Entonces ya estaríamos despejando ahí lo que es y de s, sin haber integrado. Entonces me conviene trabajar de esa manera, ¿sí? Me conviene trabajar de esa forma. Eso por una parte. Pero ¿qué voy a hacer en el segundo miembro? Y aquí está el detalle en el segundo miembro. Miren. Para expresiones de este tipo, cuando quieran antitransformar, y esto es muy recurrente, por ejemplo, 1 sobre s cuadrado más a cuadrado elevado a algún exponente, o si no, s sobre s cuadrado, más o menos puede ser, ¿ya? Más o menos a cuadrado elevado a un exponente, lo que tienen que hacer es lo siguiente, tienen que trabajar con lo que es la convolución, con el teorema de convolución. Entonces, eso es lo que se debe hacer para este tipo de ecuaciones. Claro, aquí no estamos integrando, pero sí vamos a aplicar lo que es el teorema de convolución en su forma inversa. Entonces, ¿qué es lo que se va a aplicar? Entonces, vamos a decir ahora, esto lo voy a poner así porque es, bueno, son las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta para este tipo de ejercicios. Ya, entonces, vamos a aplicar la transformada inversa. Aplicamos la transformada inversa en ambos miembros, ¿no? En ambos miembros vamos a aplicar la transformada inversa. ¿Y qué es lo que tendríamos? A ver, aquí vamos a tener L de esa expresión y L de esta otra expresión, ¿no? Bien, para esta ya conocemos, miren, la transformada inversa, ¿no? Sería así. Entonces, la transformada inversa de esto, como ya sabemos, con el signo negativo va a ser t por y de s. Entonces, no, está mal esto, ¿no? T por y de t sería en este caso, ¿sí? T por y de t. T por y de t. Entonces, aplicando esta transformada en esta expresión, miren, voy a generar t por y de t. T por y de t. Claro, el signo tiene que estar adentro, ¿no? Pero lo he sacado, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Se puede ver de la misma manera. Menos, ahora en esta otra parte voy a tener la transformada inversa de esta expresión. Pero para este caso, cuando estamos trabajando para este tipo de expresiones, 1 sobre s cuadrado más o menos a cuadrado elevado a la n, hay que desglosar en factores. Aquí hago referencia con lo mencionado de que esta n tengo que escribir como n factores de esta base. Entonces, si esto es cuadrado, debo escribir como 1 sobre s cuadrado más 1 por 1 sobre s cuadrado más 1. Es eso, ¿sí? Y aquí hay una propiedad que ya hemos visto, ¿no? La convolución, pero viene de la transformada. Si estamos antitransformando, y esto lo voy a poner con azul para que se denote, si estamos antitransformando, por ejemplo, una f de s por una g de s, es decir, un producto de funciones, entonces la antitransformada se distribuye a cada factor, pero ya no vamos a generar el producto habitual, sino el producto convolutivo, es decir, la transformada inversa de f de s, producto convolutivo o convolución, por la transformada de g de s. De tal manera de que la transformada inversa de f de s es f de t y la transformada inversa de g de s es g de t. Entonces, eso pasa, por eso es importante trabajar con la convolución. Bien, entonces vamos a aplicar eso. Miren, ya hemos desglosado en factores. Ahora lo que se va a hacer es aplicar la transformada inversa de Laplace. Bueno, pero eso solamente me sirve para este tipo de casos, miren. Porque si quieren transformar esto por tablas es imposible, no se va a poder. Esto solamente se puede antitransformar mediante la convolución. También hay otras técnicas, pero que no son muy prácticas, digamos, ¿no? Solo sirven para ciertos casos. Generalizando, esto me sirve para
cualquier exponente de n, miren, o para cualquier valor de n, en este caso para un exponente 2 me ha servido. Nada más, entonces vamos a copiar esto y vamos a explicar cómo vamos a antitransformar. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. El primer miembro se mantiene, t, aquí vamos a escribir eso, t por y de t. Según lo mencionado en esta fórmula, se tienen que distribuir al primero y al segundo. Entonces tendríamos menos la transformada inversa de 1 sobre c cuadrado más 1. Producto convolutivo, dice, ¿no? Producto convolutivo de la transformada inversa de 1 sobre c cuadrado más 1. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Esto se debe antitransformar. Entonces tendríamos menos la transformada inversa de 1 sobre c cuadrado más 1 es el seno de t. Seno de t en convolución con la transformada inversa de 1 sobre c cuadrado más 1 es el seno de t. Entonces, vean lo que tenemos, t por y de t. Este será el resultado porque ya puedo despejar y de t. Sí, podría ser el resultado, pero cuando tenemos la convolución de dos funciones, siempre es bueno desarrollarla. Entonces, cuando lleguemos a este resultado, tenemos que hacer desaparecer la convolución. Y para ello recordamos la definición de la convolución. Entonces, la definición de la convolución es la siguiente. F de t en convolución con g de t se define como la integral de 0 a t de f evaluada en la variable temporal por la segunda función evaluada en t menos la variable temporal por el diferencial de la variable temporal. Existe la propiedad conmutativa, ya hemos visto, ¿no?, en la anterior clase. Entonces, f puede estar evaluada en t menos lambda o g puede estar evaluada en lambda. Es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces vamos a calcular ahora para nuestro caso, para el seno de t en convolución con el seno de t. Bien, entonces aquí vamos a escribir el seno de t en convolución con el seno de t, que sería igual la integral de 0 a t. La primera función evaluada en lambda, entonces el seno lo vamos a evaluar en lambda. Por la segunda función, pero la segunda función tiene que estar evaluada en t menos lambda. Entonces el seno de t menos lambda diferencial de lambda. Bueno, ahora, ¿cómo integramos esta expresión? Estamos integrando respecto de lambda. Bueno, en este tipo de expresiones, cuando tengamos seno de x por seno de y o seno de x por coseno de y, entonces tenemos que aplicar las propiedades, o cuando estamos tratando de integrar esto, tenemos que aplicar las propiedades que me transforman de producto a suma. Se puede integrar de otra forma, pero esta es la forma más viable, ¿sí? Y para ello vamos a usar las identidades que me transforman de producto a suma o resta. Pero no es necesario, como les podría decir, memorizar, ¿sí? No es necesario memorizar esas identidades. Es bien fácil de deducir. Por ejemplo, si tengo seno por seno o coseno por coseno, trabajo con lo que es coseno. Y se van a dar cuenta por qué trabajo con el coseno. Entonces, coseno de x más y coseno de x menos y. Entonces, ¿cuál es el desarrollo de esta expresión? Es coseno de x por coseno de y. Aquí tenemos menos, ¿no? Seno de x por el seno de y. Aquí también el desarrollo es coseno de x por coseno de y más seno de x por seno de y. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora para generar seno por seno? Voy a restar estas dos ecuaciones. Entonces, si restamos estas dos, que me genera en el primer miembro, me genera lo que es coseno de x por coseno de x más y más... No me conviene sumarlas, voy a restarlas, porque si resto, observen, si restamos voy a tener menos y menos, entonces eso me conviene, ¿no? Porque si sumamos, se van a eliminar el seno por el seno, ¿no? Entonces me conviene sumar. Entonces aquí tendríamos, perdón, restar, ¿no? Entonces aquí se tiene coseno, menos, ¿no? Coseno de x menos y estos dos se van a simplificar, como pueden ver. Me quedaría, por tanto, menos 2 veces seno de x por el seno de y. Y puedo despejar lo que quiero, ¿no? Seno de x por el seno de y es igual a 1 medio del coseno de x menos y menos el coseno de x más y. Entonces, vean, esta es la identidad que está en tablas, ¿no es cierto? Bien, de esa manera. Ahora, si, por ejemplo, si hubiera tenido el caso que si tendría que haber integrado coseno de lambda, digamos por el coseno de t menos lambda, ¿qué es lo que iba a hacer? Entonces iba a sumar, porque si sumamos se elimina esto y ya tengo coseno por coseno.
Pero ¿qué pasará si tengo distintas funciones? Por ejemplo, si tengo distintas funciones, es decir, seno de esto por el coseno de esto, entonces tengo que usar seno de x más y seno de x menos y. Y tengo que desarrollar, ¿no? Y tengo que ver cuál me conviene, si voy a sumar o voy a restar. Nada más, esa es la forma de deducir, no es necesario saber de memoria esas identidades, ¿no? Que me transforman de producto a suma. Bueno, entonces aplicando esta identidad en la integral, vamos a tener lo siguiente. Tenemos el seno de t en convolución con el seno de t, igual a la integral de 0 a t. Entonces todo esto es igual a un medio, entonces un medio puede salir. Un medio del coseno y podemos sumar los ángulos. Entonces x en este caso es lambda y y viene a ser t menos lambda. Y si sumamos los ángulos simplemente me quedaría como lambda más t menos lambda, eso es el coseno de t. Menos el coseno. Ahora, no, tengo que restar, ¿cierto? Tengo que restar en la primera. Entonces si restamos tendríamos t menos, ya, vamos a tener t más dos veces lambda, ¿no? 2 veces lambda menos t. Eso es lo que se tiene, 2 veces lambda menos t. Menos el coseno de x más y. En este sí sumo, ¿no? Lambda más t menos lambda, eso es t. Nada más. Ahora sí podemos integrar. Entonces integramos. El 1 medio se mantiene. La integral del coseno de 2 veces lambda menos t, eso es 1 medio del seno 2 veces lambda menos t. Menos. El coseno de t es una constante porque estamos integrando respecto de lambda. Entonces el coseno de t sale y la integral de 1 es lambda. Y eso se tiene que evaluar de 0 a t. Vamos a evaluar entonces el resultado de esa integral. Se tiene un medio, a ver, primeramente para t. Vamos a evaluar en t. Evaluando en t tendríamos un medio, el seno de 2t menos t, eso es el seno de t. Menos el coseno, lambda es t, entonces puedo escribir esto como t por coseno de t. T por coseno de t. Ahora vamos a evaluar en 0. Entonces veamos, tenemos un medio del seno de, en este caso lambda es 0, entonces tendríamos seno de menos t, seno de menos t, menos lambda es 0, entonces 0 nada más ahí, ¿no? Vamos a simplificar. A ver, en este caso el seno sabemos que es una función impar, entonces el negativo puede ser extraído del argumento y me quedaría menos un medio del seno de t, no, menos por menos más. Un medio del seno de t más un medio del seno de t, eso es igual a seno de t, operando. Esto es el seno de t. Y aquí me queda simplemente menos t por el coseno de t. Bueno, entonces ese sería el resultado de la convolución. De esa manera se tiene que trabajar para este tipo de ecuaciones. Finalmente vamos a reemplazar. Voy a reemplazar en... Esta es la ecuación 1, ¿no? Vamos a reemplazar en esta, ¿no? Porque aquí está la solución. Entonces vamos a reemplazar en 1. Entonces reemplazando en 1 tendríamos t por y de t. Y esto es igual a menos la convolución del seno con el seno. Eso es igual a esta expresión. Listo. Y ya está calculada, ¿no? La ecuación diferencial. Puedo despejar y de t. Entonces, haciendo el despeje de y de t, aquí puedo decir y de t es igual a menos 1 sobre 2 veces t por el seno de t menos t por el coseno de t. Por tanto, esta es la solución de la ecuación diferencial. Esta sería la solución. Observen que el segundo caso es un poco más largo, ¿no? Podríamos decir que entran más conceptos y más teoremas que tenemos que aprender. Bueno, que ya hemos visto. Pero esa es la forma más ideal, porque han visto ya de que si lo hacemos resolviendo la ecuación diferencial, esta va a ser más complicado, ¿sí? Porque tenemos que calcular la transformada inversa del arco tangente. Y bueno, ahí tendríamos que aprender otro tipo de técnicas que no las conocemos, ¿no? Y que no son, digamos, muy viables. Entonces, es recomendable por eso aplicar el teorema de la convolución, siempre para estos casos, ¿no? Cuando se quiera transformar inversamente este tipo de expresiones. Siempre desarrollarlos en factores, como en este caso, en 2, porque el exponente era 2, y aplicar la transformada inversa. Nada más. Eso es lo que se hace para este tipo de ejercicios. Por tanto, aquí ya tendríamos dos casos, ¿no? El caso cuando tenemos una ecuación lineal, que es el caso más simple, y el otro caso cuando tenemos una ecuación diferencial de variables separables, pero aquí tenemos que aplicar la convolución.
Esos dos son los únicos casos que se tienen entonces en ecuaciones diferenciales de coeficientes variables. ¿Hay preguntas respecto a este tipo de ecuaciones? Ya, a ver, vamos a proponer algunos para que podamos. Pero ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Cómo se calcula esta ecuación Ah, ya, de la, la integración de esto, ¿me dices? Ah, ya. Ah, ya. Miren, es así. Yo lo he hecho rápidamente, ¿no? Pero miren, tenemos, a ver, aquí, tenemos lo que es, lo voy a hacer con esta parte. Coseno, no, sí, coseno de 2 veces lambda menos t. Estoy integrando esto, ¿no es cierto? Ya, entonces estoy integrando esto respecto de lambda. Aquí se pueden hacer varias cosas, ¿sí? Uno podría decir hacer el cambio de variable. Ya, está bien, pero vamos a perder el tiempo. Hay que hacerlo inmediatamente. Miren, tengo que ver aquí respecto de qué estoy integrando. Estoy integrando respecto de lambda, es decir, respecto de esto y respecto de esto. Entonces, lo que esté sumado o restado a lambda es como si fuera cero. ¿Por qué? Porque si diferenciamos una constante va a ser cero. ¿Sí? Entonces, es como si hiciera un cambio de variable. Miren, puedo hacer un cambio de variable aquí, m, que es igual a 2 veces lambda menos t. Entonces, si diferenciamos, tendría diferencial de lambda, esto es igual a 2 veces lambda diferencial de lambda. ¿Por qué esta t se anula? Porque estoy diferenciando una constante, eso es cero, porque estoy diferenciando respecto de lambda. Reemplazando, ¿qué se tiene? Entonces, tendría el coseno de 2 veces lambda menos t, eso es m, coseno de m, y el diferencial de lambda. Si despejamos el diferencial de lambda, 1 sobre 2 veces lambda se va a mandar a dividir, y eso puede salir 1 sobre 2 veces lambda, y tengo el diferencial de m. Entonces tendría un medio de lambda. No. Estoy mal aquí. Miren, me he confundido. No he diferenciado bien, miren. El diferencial de lambda solamente va a ser lambda, no va a ser lambda por diferencial de lambda. Es así. Diferencial de lambda nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué se tendría? El 2 nada más está pasando a dividir. Y listo. El diferencial de lambda es diferencial de m sobre 2. Ahí es de ese 2 y aquí tengo el diferencial de m. Entonces ya puedo integrar esto. Tengo un medio, la integral del coseno es el seno de m. Volvemos al cambio de variable. Entonces tendría un medio del seno de m. Pero m aquí es igual, es 2 veces lambda menos t. Y ahí está el resultado, ¿no? Es como si hubiera hecho un cambio de variable. Miren, este resultado se reproduce aquí. Es el mismo. Entonces, vamos a generalizar aquí, ¿ya? Y lo voy a hacer en esta parte. Estoy analizando este integral. Lo vamos a hacer. Entonces, mire, si tengo integrales de este tipo, ¿ya? Integrales, por ejemplo, para el seno, ax más menos b, diferencial de x. La integral del seno, aquí es igual, aquí vamos a recordar, la integral del seno de x es igual a menos coseno de x, ¿no? Es una constante. Entonces, la integral del seno sería menos coseno también, ¿no? Coseno de ax más menos b en este caso, pero dividido entre 1 sobre a. Ahora lo mismo para el coseno, la integral del coseno de ax más menos b, diferencial de x, esto sería igual a 1 sobre a por el seno de ax más menos b. Entonces, es como si estuviera aplicando esta fórmula, ¿no? Porque según el cambio de variable, estas constantes es como si no existieran, porque se va a diferenciar. Entonces, por eso que he hecho aquí directamente la integral del coseno de, a ver, ¿qué era? Era en este caso 2 lambda menos t, de 2 veces lambda menos t, entonces directamente he aplicado esto. Un medio, en este caso a es 2, el seno del mismo argumento, miren, el mismo argumento se repite. ¿Sí he entendido la explicación? Ya. De esa manera entonces, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a integrar rápidamente, porque si aquí voy a aplicar el cambio de variable, ya voy a perder minutos, ¿no? Y eso no es bueno. Muy bien. A ver, ¿alguna otra duda que tuvieran? Vamos a ir seleccionando más ejercicios para que vayan practicando mientras tanto. Ah, ya. Este es bueno también. Yo les recomiendo que practiquen este. Es similar al que hemos visto, miren. Resolver una ecuación diferencial de coeficientes variables y solamente me dan una condición inicial. Y seguramente la otra no me la dan porque no es necesaria, ¿no? Y aquí se está tomando en cuenta, digamos que es K. Entonces les recomiendo que practiquen esta. Esta. Ahí la vamos a copiar.
Pero vamos a ver la solución. Y van a ver que también había que aplicar la convolución, porque si observamos, hemos generado una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Pero miren, ¿qué pasaría aquí si integro, si trato de resolver la ecuación diferencial? Va a ser más complicada todavía la expresión. Claro, en el ejercicio que hemos visto era sencilla la ecuación diferencial, ¿no? Miren, aquí está. Es esta, ¿no es cierto? Es sencilla. Bueno, ni tan sencilla, ¿no? Porque al final tengo que antitransformar cotangente, pero en este caso se va a complicar más. ¿Dónde está? Se complica más, porque esto tengo que integrar. Una sustitución trigonométrica debo aplicar y luego integrar y antitransformar. Mucho más complicado. Entonces, aquí lo que sí me sirve es la convolución, ¿no es cierto? La convolución inversa. Entonces, vean, aquí tengo s cuadrado más 1 al cuadrado, s cuadrado más 1 al cuadrado, según la recomendación que hemos visto, cuando tengamos expresiones de ese tipo, s cuadrado más menos a cuadrado elevado a la n, entonces debo aplicar el teorema de la convolución. ¿Qué hacemos? Debemos multiplicar en sus factores. Entonces, en este caso, como es 2, s cuadrado más 1, s cuadrado más 1, s cuadrado más 1 y s cuadrado más 1. Y antitransformamos. Y tenemos en este caso dos convoluciones, es decir, que tenemos que resolver mediante la integral. Aquí ya está directamente, ¿no? Ya está resuelto, pero tienen que hacer este procedimiento de la integral. Mediante la definición de la convolución tenemos que desarrollar. Es más largo, ¿no? Pero les recomiendo que practiquen con este. Entonces pueden practicar con este, ¿no? A ver, vamos a ver otro con el cual puedan practicar. Bueno, últimamente yo no he ingresado, ¿no? Ese tipo de ejercicios, pero sí ingresa, digamos, en lo que son las integrales, ¿ya? La anterior clase hemos visto un ejercicio, ¿no? Con integrales, pero la siguiente clase vamos a ver a más profundidad, ¿ya? El ejercicio que hemos visto en la anterior era para entender la convolución, pero han visto que aquí hemos aplicado lo que es la convolución. En la siguiente clase nos vamos a enfocar más en lo que son las ecuaciones integrales. A ver, ese no es, ¿no? Ese también es, miren, pero es con ecuaciones integrales. Podrían resolverlo. Ya hemos visto, ¿no? Cómo se generaliza las integrales, pero también lo vamos a resolver la siguiente, miren. En este caso estamos en el caso donde me genera una ecuación lineal. Es una ecuación lineal, tengo que calcular el factor integrante. Y bueno, miren, la solución de la ecuación lineal ha sido esta. Y tengo que calcular lo que es la constante c. Y mediante el teorema del valor inicial, como ya sabemos, me va a generar 0, ¿no? Y esta sería la respuesta. Pueden practicar también con este. Este es otro, ¿no? También de examen. Y la solución es menos 1 más 3t. A ver, vamos a ver más arriba, ¿sí? Arriba tengo algunos ejercicios del intensivo, pero involucran a lo que son ese tipo de ecuaciones. Por ejemplo, esta ecuación, miren. T por y de segundo orden más 1 menos 2t, y' menos 2y igual a 0. Esta también es, ¿no? Pueden trabajarla. Sí, se puede trabajar con esto, ¿no? Pero miren, en este caso me ha generado una ecuación diferencial de coeficiente, perdón, de variables separables. Pero en este caso no está complicado, miren, resolver la ecuación diferencial. Tampoco puedo aplicar aquí lo que es la convolución. Pueden aplicar en este caso, miren, cuando el exponente, en este caso no es elevado a ningún exponente, pueden resolver directamente, porque observen que va a ser fácil de calcular. La integral va a ser sencilla, ¿no? Pero cuando está elevado en el denominador, elevado a algún exponente, entonces tenemos que trabajar con lo que es la convolución. ¿Ya? Pero, a ver, vamos a ver más abajo. Ese sería un ejercicio, ¿no? Por aquí hay otros. Este es, por ejemplo, del caso 1 también. Esta ecuación diferencial. En este caso no me dan una condición inicial, pero estoy tomando en cuenta. Estoy asumiendo una. Y es el caso cuando me genera una ecuación lineal. Entonces, debo resolver la ecuación lineal. Este es el factor integrante, multiplicamos. Y la constante, bueno, en este caso, la constante se ha mantenido en C, ¿no es cierto? Porque, bueno, no la he calculado, ¿no? Pero aquí hay dos opciones, miren. Si quiero, puedo calcular la constante C, que va a ser 0, o si no, no la calculo. Pero siempre traten de calcular, ¿ya? O siempre traten de calcular. En este caso no la he calculado, ¿por qué? Porque tiene transformada inversa, 1 sobre C cubo. Miren, tiene transformada inversa. Pero si quiero, lo puedo hacer 0 también, y esa solución es admisible, ¿sí?
Pero en general, siempre calculen y tomen en cuenta el valor de la constante cero. Pueden resolver este tipo de ecuación también. A ver, una más. Otra. Este es con la convolución. Este está bueno. Miren, no es de coeficientes variables, miren, es de coeficientes constantes, pero me ha generado la convolución al tratar de antitransformar. Aquí está, miren, esta transformada inversa solamente se la puede resolver con la convolución inversa, ¿no? Entonces, estoy expresando en producto de dos funciones. Y al antitransformar tengo que resolver la convolución, ahí está. Entonces, este también es un buen ejercicio. Su respuesta es esta, ¿no? Bien. Bueno, entonces pueden ir practicando con eso, ¿no? La siguiente clase vamos a ver más ejercicios de integrales, ¿ya? Y también la parte de funciones periódicas y con eso ya habríamos terminado, ¿no? La parte de la frase. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de terminar? Bien, entonces vamos a quedar ahí, ¿sí? Entonces hasta el día domingo. Buenas noches.